اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Nosotros dijimos al principio, en la primera lección sobre este tema de los fundamentos teóricos, que además de la palabra escrita está el tema de la razón o el sentido común, el pensamiento intelectual de cualquier persona, digamos, el entendimiento y la comprensión que a través de la razón puede tener cualquier ser humano. Yo voy a hablar ahora de la relación entre el tafsir, la interpretación, y la razón. Nosotros generalmente, para entender la realidad, uno de los métodos es el método racional, que el ser humano con su propia comprensión racional y con su propia argumentación, basada en su pensamiento, en su intelecto y en estas reglas y sentencias claras de la razón, puede conocer la realidad y percibir muchas realidades. Por otro lado, tenemos el método tradicional, que es a través de la revelación en el tema religioso, teológicamente hablando. De hecho, el Corán es una de las fuentes de conocimiento del Islam. Ahora veamos cuál es la relación entre razón y revelación, o razón y tradición. Nosotros sabemos que el Corán es sagrado, y obviamente el valor que tiene el Corán va por encima de cualquier fuente de conocimiento cuando estamos, digamos, seguros de lo que quiso decir el Corán. Digo, la palabra de Dios es palabra sagrada porque sabemos que viene de una fuente infalible, que nos llega a través de fuentes infalibles como lo es el Arcángel Gabriel y el Profeta Muhammad, con esa la paz. Sin embargo, muchas veces puede ser que lo que en apariencia nos dice el Corán sea contradictorio con la sentencia del intelecto. Por ejemplo, que aparezca una leya en donde su contenido, según lo que uno puede entender como árabe normal, hable de algo que va en contradicción o está en conflicto con algo que yo racionalmente ya he logrado percibir y comprender. ¿Ahí qué hacemos? ¿Tiene razón el intelecto y tengo que seguir la sentencia del intelecto? ¿O tiene razón el Corán, porque es palabra de Dios sagrada, y tengo que contradecir al intelecto? Es una pregunta que se hace. ¿Cuál es el valor del intelecto frente al Corán? O mejor dicho, ¿cómo es el trato que le tengo que dar al intelecto cuando el Corán contradice al intelecto, o a la razón, o al sentido común? Uno, en la lógica religiosa normal, del común de la gente, si yo salgo a la calle y le pregunto a un musulmán normal, ¿qué valor tiene el Corán? Y frente a tu pensamiento, ¿cuál preferís? O sea, ¿preferís lo que vos pensaste y llegaste a una conclusión a través de tu razón, o preferís lo que dice el Corán, si hay una contradicción? La persona común va a decir el Corán. ¿Por qué? Porque es sagrado. Y nadie le va a interesar contradecir al Corán. Ahora vamos a la visión islámica. Está más que claro, islámicamente hablando, que en primera instancia el Corán no puede contradecir la razón, porque Dios es, como dicen los filósofos, el señor de los intelectuales, como el capo máximo de los intelectuales. Entonces, ¿cómo el señor de los intelectuales va a hablar algo que va en contra del intelecto? Primera cuestión. Segundo, el intelecto, como intelecto, digamos, como razón y como pensamiento humano, como razón innata, digamos, lo que entiende el ser humano como, digamos, base de su percepción de la realidad, su naturaleza innata, no se equivoca. La sentencia del intelecto es inequívoca. El juicio del intelecto no hay forma de poder contrarrestarlo con nada, ni con el libro más sagrado. ¿Por qué? Porque eso también es de Dios. Eso también es palabra sagrada. Porque el intelecto no es algo que lo creó el ser humano y ahora le llamamos razón. Es justamente la herramienta que Dios propuso para que el ser humano pueda distinguir entre la verdad y la falsedad, entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Entonces está claro que el intelecto y la razón no pueden equivocarse.
como intelecto. Ahora yo después si malinterpreto o quiero mal utilizar o tengo malas intenciones y quiero cambiar la sentencia del intelecto, problema mío. Estoy hablando del intelecto como intelecto. O sea, el 2 más 2 es 4, siempre va a ser 4. Para la razón pura, digamos. Para la razón matemática. Aquello que innatamente yo comprendo como una sentencia del intelecto innato, de la razón innata, es imposible de poder contrarrestar o contradecir. Como que la porción o la parte es menor que el todo. Es imposible, ya está, eso es así. Como que esto no puede ser negro y blanco al mismo tiempo. Eso está claro. Es imposible. Entonces, lo que se hace cuando hay una aparente contradicción es que debemos interpretar el Corán a la luz del intelecto. O sea, no decimos el intelecto se equivoca y el Corán dice la verdad, no. Vamos a ver la forma en que el Corán puede llegar a la misma conclusión del intelecto con un giro en la interpretación. Por ejemplo, el Corán dice, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Dice, viene tu Señor junto con el ángel en fila. O vienen los ángeles y viene tu Señor en fila. O, por ejemplo, el Corán en un momento dice el rostro de Dios. O dice la mano de Dios. Si vamos a la apariencia del Corán, digamos lo que nos dice el Corán en primera instancia, bueno, Dios tiene mano, tiene rostro, Dios va en fila. Si vamos a la sentencia del intelecto, que ya lo estudiamos en teología, Dios no tiene cuerpo, Dios no es materia. ¿Por qué? Porque racionalmente el ser necesario, que en este caso es Dios el creador, no tiene ningún tipo de necesidad, no tiene ningún tipo de debilidad, no tiene ningún tipo de falta, ningún tipo de falla, de defecto, presciende de todo. Entonces es imposible que tenga un cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es de las cuestiones, digamos, que necesitan de sus partes para existir, necesitan de la construcción, necesitan de la composición de las partes. Entonces es posible que tenga cuerpo Dios. Y eso ya racionalmente lo comprobamos. Ya sabemos sí o sí que Dios no tiene cuerpo. Ahora, si el Corán en una de sus aleyas dice que Dios tiene rostro, es obvio que ese rostro no puede ser el rostro del cuerpo. ¿Por qué? Porque ya racionalmente tenemos la base de nuestro pensamiento que nos dice que Dios no tiene cuerpo, 2 más 2 es 4. Si Dios no tiene cuerpo, es imposible que el Corán lo contradiga. Entonces, por ejemplo, los exégetas dicen, la mano de Dios es el poder de Dios. Ahora, ¿por qué Dios habló así? Bueno, justamente por un tema de idioma. Que el árabe de su época entendía por mano el poder. Como quien dice ahora, por ejemplo, déjalo, eso lo tengo en mis manos. ¿Qué lo tengo en mis manos? Por ejemplo, una situación familiar determinada. Yo le digo a mi amigo, no, déjalo eso en mis manos. Está en mis manos. ¿Qué tengo? ¿La familia en mis manos? O sea, ¿agarré la familia con mis manos? No. Entiendo por mis manos, digamos que está bajo mi autoridad, bajo mi voluntad, bajo mi libertad, bajo mi decisión. ¿Se entiende? Entonces Dios también habla con el idioma de los árabes. Los árabes entendían en ese momento eso. Y hoy mismo también entienden eso. Entonces está claro que no podemos hacer una interpretación de letra por letra, palabra por palabra, así como si fuera, digamos, que cada apariencia es sagrada. No, la apariencia no es sagrada. La apariencia nos digamos, indica la realidad, nos indica el significado. Pero cuando la apariencia va en contra de la esencia que es el intelecto en este caso, hay que interpretarlo de otra manera. Entonces, estas son las 3 métodos que utilizan los exégetas, como dijimos, el tema de la palabra escrita, de la apariencia, el tema del intelecto y el tema de los hadices. Sobre los estilos de tafsir vamos a hablar en la próxima clase. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.